todas las patologías que puedan afectar al adulto. Pero hay algunas enfermedades que tienen mayor incidencia en este grupo etario, como por ejemplo la hidrocefalia. La hidrocefalia, bueno, ustedes tienen una clase de hidrocefalia en adultos. Aquí le vamos a dar cierta incidencia en el niño que difiere de algunas cosas en el adulto. ¿Qué cosa es la hidrocefalia? En realidad es el desorden hidrodinámico que produce incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central. La incidencia de hidrocefalia en el niño es de 0 a 3 nacidos vivos. Como ustedes saben, el líquido cefalorraquídeo se produce por ultrafiltrado en los plexos coroideos en menor cantidad en el epéndice, a una proporción de 0.35 mililitros por minuto. De forma constante se produce el líquido cefalorraquídeo. Y si multiplicamos por 24 horas, más o menos da alrededor de 5 litros de líquido cefalorraquídeo que se produce en el sistema nervioso central, lo que representa 3 veces la cantidad de líquido que hay en el cerebro. Ahora, el líquido cefalorraquídeo circula por los ventrículos laterales, llega al tercer ventrículo, a través del acueducto del Silvio llega al cuarto ventrículo y a través de los agujeros de Luschka y Maguente sale al espacio subaracnoideo, donde baña tanto al cerebro como a la médula espinal. La reabsorción del líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de las venas por medio de los corpúsculos de Pacchioni, que son los corpúsculos que tienen que ver con la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y la manera como se produce la absorción es un proceso pasivo que se debe a diferencia de presiones. Hay más presión en el espacio subaracnoideo que en el sistema venoso, y esto hace que se produzca la reabsorción del líquido. Es así que la misma proporción de líquido que se produce se reabsorbe con la finalidad de mantener la presión intracraneana a niveles normales. ¿Por qué se produce la hidrocefalia? Se produce por sobreproducción, generalmente por tumores en los plexos coroideos, que pueden ser papilomas o sarcomas de los plexos coroideos. Puede ser también por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo a cualquier nivel y por incremento de la presión venosa. En la etiología de hidrocefalia en el niño tenemos pacientes prenatales y luego al nacer. Entre estos tenemos la estenosis del acueducto de Silvio, en que el acueducto de Silvio tiene menor diámetro que lo normal y produce hidrocefalia. Generalmente se produce esta alrededor de los 8 o 10 años de edad. Pues la malformación de Dandy Walker, que se caracteriza por un quiste en el cuarto ventrículo, hay hipoplasia de permis cerebelosa y agenesia de los agujeros de Luschka y Maguente. La malformación de Arnold-Chiari, tipo 2, esto es una patología donde las amígdalas cerebelosas, en vez de encontrarse en el espacio subaracnoideo de la fosa posterior, migran a través del agujero magno y producen la obstrucción de los agujeros de Luschka y Maguente, y hay el tronco encefálico se elonga y también hay cierta malformación. En las infecciones intraútero, como la toxoplasmosis del segundo trimestre y el citomegalovirus, que son también causas de hidrocefalia. Las causas postnatales, que en realidad son las más frecuentes, ahí tenemos los tumores. En el niño podemos tener tumores en la fosa anterior, como los craneofaringiomas o los pinealomas, y en la fosa posterior los tumores que son muy frecuentes en este grupo etario. Generalmente estos tumores obstruyen la circulación del líquido cefalorraquídeo y ocasionan la hidrocefalia. Las hemorragias también son causas de hidrocefalia. A veces hay hemorragias agudas
como en los pacientes que son prematuros pueden presentar hemorragias intraventriculares y van a obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo, así como la ruptura de una malformación arteriovenosa en los niños produce también un hidrocefalia en forma aguda, porque a veces llega la sangre a los ventrículos y impiden la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. También las hemorragias, por ejemplo, una hemorragia solenoidea puede producir una hidrocefalia después de algunos días o meses después de producirse la hemorragia solenoidea. Lo que pasa es que se produce una fibrosis de la base del cerebro que impide la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. La meningitis también son causas de hidrocefalia. Puede ser la meningitis específica, las piógenas o las virales, que van a ocasionar una fibrosis en la base del cerebro y ocasionar también la hidrocefalia. A veces, como causa venosa, tenemos la condroplasia y la craniosynostosis, que pueden obstruir el retorno venoso y producir la hidrocefalia. Y las causas iatrogénicas, como la hipervitaminosis A, que también es causa de hidrocefalia. Y las causas idiopáticas, que en realidad son las más frecuentes, en realidad esto quiere decir que no sabemos la causa de la hidrocefalia, y esa es la más frecuente, como le repito. ¿Cuál es el cuadro clínico de la hidrocefalia? El cuadro clínico de la hidrocefalia en el niño depende básicamente del cierre de la sutura, que se produce alrededor de los 2 años de edad. Y antes del cierre de la sutura vamos a tener un cuadro clínico, y después del cierre de esta también vamos a tener un cuadro clínico diferente. Antes del cierre de las suturas, el signo principal va a ser el aumento del perímetro cefálico. Y el aumento del perímetro cefálico se evalúa mejor con el percentil. Si tenemos un paciente con un percentil mayor de 98 o 2 desviaciones estándares mayores de lo normal para su edad y peso, entonces vamos a sospechar que estamos ante una hidrocefalia. También los niños tienen signos de hipertensión endocraniana, como son la fontanela anterior tensa, hay una diastasis de suturas y el cuero cabelludo se vuelve fino y brillante, sobre todo a nivel frontal, donde es posible observar las venas que están bien notorias. Y el signo de sol poniente, que es producto de que los ojos caen hacia abajo por aumento de la presión intracraneana, y si uno observa los ojos da la impresión que estamos ante un sol poniente. Y el signo de McEwen es un sonido metálico que se escucha a nivel del cráneo. Al percutirlo el cráneo de un lado y colocar el oído en el lado contralateral, vamos a escuchar un sonido metálico en los niños con hidrocefalia. Y la exotropia, que es una parálisis del sexto nervio que tiene un recorrido muy amplio, y por la presión intracraneana se lesiona el nervio y vamos a ocasionar una exotropia. En los pacientes mayores de 2 años ya vamos a tener un cuadro clínico similar al adulto. Va a haber cefalea, náuseas, vómitos, marcha, ataxia, compromiso de la conciencia. Generalmente la hidrocefalia es hipertensiva y hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, porque si no le tomamos en cuenta a la hidrocefalia, por la hipertensión endocraniana, el paciente puede enclavarse y fallecer. Ahora, el diagnóstico de hidrocefalia se realiza con tomografía axial computarizada y con resonancia nuclear magnética, donde vamos a ver una dilatación ventricular.
El tratamiento de la hidrocefalia depende de la patología que está ocasionando esto. Si es un tumor, que generalmente está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, debe ser extirpado el tumor, con la cual se saca la masa y se restablece la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, mientras no hagamos el tratamiento definitivo de la hidrocefalia, podemos usar algunas drogas como la cetazolamida, que disminuye la secreción del líquido cefalorraquídeo en un 50%. Cuando hay hipertensión intracraneana podemos usar el mannitol, la dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo por dosis, con la cual disminuye la hipertensión intracraneana. Ahora, ya tratando directamente a la hidrocefalia, el mejor tratamiento es una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo atrial. Eso se coloca una válvula en el cráneo, haciendo un hoyo de trepanación, se introduce un catéter ventricular y eso se conecta a la válvula, y luego por el celular subcutáneo se hace llegar la válvula a la cavidad abdominal a través de una laparotomía pequeña y se coloca en la cavidad peritoneal, o también en la cavidad en el corazón a través de la vena cava superior. Pero a veces no es esto, el líquido cefalorraquídeo está con infección, o sea, una meningitis o un sangrado. En esos casos debe ser un drenaje ventricular externo hasta que la infección haya curado o la sangre ya haya desaparecido, se haya limpiado la sangre, y colocar un tratamiento definitivo que va a ser la derivación ventricular, ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. Eso en cuanto a la hidrocefalia. Otra de las patologías que afectan al niño es el traumatismo encefalocraniano. Es muy común en los niños, pero la mayor parte de los traumatismos encefalocranianos en niños son leves. Pero a pesar de que son leves, muchos de estos significan un problema muy grande para el neurocirujano, puesto que pueden complicarse con hematomas intracerebrales o edema cerebral que puede deteriorar el estado neurológico del niño e incluso llegar a fallecer. La incidencia del traumatismo encefalocraniano es 12.000 por 100.000 habitantes al año. Acá, para resaltar que la causa más frecuente de traumatismo encefalocraniano en niños son las caídas. Y los accidentes de tránsito representan la tercera, está en tercer orden, ¿no? Y el traumatismo encefalocraniano en los niños es más frecuente en el sexo masculino y también son de mayor gravedad. La evaluación del paciente con traumatismo encefalocraniano, cuando estamos en una emergencia, tenemos que tener en cuenta el ABC del tratamiento de un paciente politraumatizado. O sea, donde A significa que debemos tener las vías aéreas permeables, retirar el detritus de la boca y las fosas nasales para permitir que el aire ingrese sin dificultad al pulmón. Tenemos que ver también que el paciente respire adecuadamente. Si está inconsciente, hay que colocarlo en el cúbito dorsal y inclinar la cabeza hacia un costado para evitar que la lengua caiga y obstruya las vías aéreas y produzca una asfixia, que el paciente con eso se puede deteriorar. Y ahora, si no respira adecuadamente, hay que colocar un tubo orotraqueal, con la cual va a permitir una mejor respiración. Y si está respirando mal, es conveniente colocarlo en un ventilador.
sobre todo si está con un GLaDO bajo, un GLaDO menor de 8, necesariamente hay que intubarlo y colocarlo en una máquina. Y la C, que es la circulación, es muy importante cohibir todas las heridas que hay, sobre todo en el cuero cabelludo. Si hay una herida ahí, hay que suturar lo más pronto posible, puesto que las heridas en el cuero cabelludo no coagulan espontáneamente por la anatomía propia del cuero cabelludo. Entonces es conveniente cohibir las heridas suturando. Después ya que hacemos esto, podemos hacer un examen general, pero hay que tener en cuenta que todo traumatismo encefalocraneano tiene un traumatismo vértebromedular hasta no demostrar lo contrario, por la cual el paciente siempre tiene que ser inmovilizado a la columna cervical hasta tomarle una radiografía donde vemos que no hay ninguna fractura, ninguna luxación de la columna cervical, con la cual ya podemos movilizarla mejor. Después de esto, lo más importante del traumatismo encefalocraneano es el estado de conciencia. Y el estado de conciencia de un paciente con traumatismo encefalocraneano se evalúa con la escala de GLaDO. La escala de GLaDO es una escala que tiene 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y la graduación va de 3 a 15. Entonces, es muy importante emplear la escala de GLaDO para el paciente con traumatismo encefalocraneano. ¿Y para qué nos sirve la escala de GLaDO? Para ver la intensidad. Para ver la intensidad del traumatismo encefalocraneano, sobre todo si la evaluación se hace dentro de las 6 primeras horas de ocurrir el accidente. En eso, si el paciente está con un GLaDO de 13 y 15, estamos ante un traumatismo encefalocraneano leve. Está entre 9 a 12, estamos ante un traumatismo encefalocraneano moderado, y si es menor de 8, estamos ante un traumatismo encefalocraneano grave. Luego ya podemos hacer, si quieren, un examen neurológico general, pero lo más importante en el traumatismo encefalocraneano es ver si hay signos neurológicos focales. ¿Y por qué es muy importante? Porque nos va a los signos neurológicos focales nos indican que hay una complicación del traumatismo encefalocraneano, que puede ser una contusión cerebral o un hematoma intracraneano que está ocasionando una hernia, generalmente una hernia del uncus. En la hernia del uncus hay el uncus del hipocampo, va por el agujero magno y llega a comprimir el tronco encefálico. Al comprimir el tronco encefálico vamos a tener un compromiso de la conciencia. ¿Por qué se produce el compromiso de la conciencia? Porque en el tronco encefálico está la sustancia reticular activadora ascendente, que al ser comprimida va a hacer que el paciente pierda la conciencia. Luego vamos a tener una hemiplegia contralateral. ¿Y por qué se produce la hemiplegia contralateral? Porque el tronco encefálico, en la parte anterior, está el haz piramidal, que hasta este momento no se ha decusado. Eso se produce a nivel del bulbo y va a ocasionar una hemiplegia en el lado contralateral. Y finalmente, una desigualdad de pupilas. Y esa desigualdad de pupilas se llama anisocoria. ¿Y por qué se produce la anisocoria? Porque en el lado en la ida del tronco encefálico está el nervio del tercer nervio y su núcleo. Y al ser comprimido, vamos a ver que va a predominar el sistema simpático, y esto va a producir dilatación de la pupila.
y la dilatación de la pupila en este lado, el lado que está comprometido, comparado con el otro lado, va a haber una desigualdad, donde va a haber una midriasis en el lado de la lesión y en el otro lado va a estar normal. Y esa desigualdad de pupila se llama anisocoria. Entonces, los signos neurológicos focales son una anisocoria por dilatación de la pupila, una hemiplegia contralateral y un compromiso de la conciencia. Esto vamos a encontrar cuando existe un hematoma o una contusión cerebral o un edema cerebral localizado más en un lado que en otro. Y es muy importante porque nos indica que la vida del paciente corre peligro. Ahora, después podemos ver ya qué cosa es una concusión. La concusión es la pérdida de la conciencia que puede ser, es reversible y pasajera, porque no se encuentra ninguna lesión anatómica en el cerebro y el paciente puede presentar una amnesia postraumática. Y una contusión cerebral, ahí sí hay una lesión anatómica, generalmente hay un sangrado dentro del cerebro normal. En los niños hay que tener en cuenta algunas cosas, por decir los vómitos. Los vómitos son muy frecuentes en los niños, sobre todo en los pequeños, menores de 5 años, donde el cerebro no está completamente maduro y se golpean la cabecita y van a hacer los vómitos muy frecuentes. Generalmente son vómitos explosivos. Pero esto no indica que se esté complicando, porque más bien cuando hay alguna complicación, hay un hematoma intracraneano, los vómitos tienden a disminuir. La cefalea es frecuente también en el niño, que puede ser como consecuencia del mismo traumatismo encefalocraneano, puede ser parte del síndrome postraumático o como parte de la hipertensión endocraniana. La epilepsia postraumática también es muy frecuente en los niños. Se representa al 1 al 5% de todos los traumatismos. Y es también muy frecuente en los niños menores de 5 años, porque el cerebro está inmaduro y eso hace que las crisis convulsivas sean más frecuentes. Indudablemente que con mayor frecuencia se observa en los pacientes con edema cerebral, con hematoma intracraneal o con hundimiento craneano. Ahora, si el paciente presenta una convulsión por primera vez, hay que observarlo y hay que dar tratamiento siempre y cuando las crisis convulsivas se presenten por una o dos más de 2 veces. Ahora, ¿por qué se produce el deterioro neurológico en el niño? Se produce por varias cosas. Entre estas tenemos el edema cerebral, que es la causa más frecuente del deterioro neurológico. Indudablemente que se puede presentar inclusive en pacientes con traumatismo encefalocraneano leve y mucho más frecuente con traumatismo encefalocraneano grave. El tipo de edema en el traumatismo encefalocraneano es tipo vasogénico, por extravasación del plasma, porque hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Eso se presenta alrededor de las 24 horas de producido el traumatismo y progresivamente se va incrementando y llega a las 48 horas donde es el máximo edema cerebral, y el cual toma una meseta que más o menos se presenta entre 6 o 7 días, con lo cual empieza a disminuir, si es que no se da tratamiento. Pero si es que hay un edema cerebral, no hay que esperar que mejore espontáneamente. Para eso hay que darle tratamiento, pero antes de hacer el tratamiento hay que hacer una tomografía axial computalizada o una resonancia nuclear magnética para hacer el diagnóstico. Y si es que se confirma que hay un edema cerebral, hay que dar tratamiento definitivo, que es el mannitol a dosis de
kilo por dosis, o las sustancias hipertónicas. Bueno, si vamos de afuera adentro, ¿qué es lo que se produce en el traumatismo encefalocraniano? Primero encontramos el cuero cabelludo, donde puede haber heridas, laceraciones y abulsiones. Abulsiones es cuando se pierde todo el cuero cabelludo y queda el hueso expuesto. Después de esto tenemos, como le digo, aquí es muy importante ver, tratar de hacer hemostasia en el cuero cabelludo, puesto que si se deja así el paciente puede chocarse, y al chocarse se deteriora neurológicamente el paciente, incluso puede fallecer. Luego del cuero cabelludo tenemos el cráneo, y el cráneo es frecuente que existan las fracturas. Las fracturas pueden ser lineales o con hundimiento, y estas pueden ser en la bóveda craneana o en la fosa posterior, perdón, en la base del cráneo. Las fracturas pueden ser lineales, es un trazo de fractura, que en realidad como tales no tienen mayor significación, porque las fracturas sueltan espontáneamente alrededor de las 3 semanas, ya está solucionada la fractura. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta en las fracturas que pueden atravesar los vasos sanguíneos, en estos casos sobre todo la meninge media o los senos, el seno sagital superior o el seno transverso, y pueden ser laceradas por la misma fractura y ocasionar los hematomas epidurales sobre todo. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta las fracturas como causa de algún hematoma intracraneano. Ahora, en los niños puede haber una separación de las suturas, es una diastasis de suturas que se consideran como una fractura. Y en la base del cráneo tenemos también fracturas, sobre todo en el piso anterior, a nivel de la región frontal, puede haber las fracturas y dan como consecuencia pérdida de sangre o líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, y los ojos se tornan de color violáceo, o sea, como si fuera un mapache. Eso se llama los ojos de mapache. Y en el piso medio tenemos la fractura que se produce a nivel del peñasco, y esto va a ocasionar una pérdida de líquido cefalorraquídeo y sangre a través de conducto auditivo externo. Y si nosotros evaluamos el paciente con un otoscopio, podemos ver que también hay un hemotímpano. Y también en las fracturas del piso medio podemos encontrar un signo morado alrededor de la apófisis mastoide, y esto se llama el signo del Batley. Ahora, las fracturas también pueden ser deprimidas, donde las fracturas pueden lacerar tanto a la dura madre como al cerebro, y lo más importante de esto es que pueden irritar al cerebro y ocasionar crisis convulsivas. Ahora, si esto se produce a nivel frontal, también va a malograr la apariencia del paciente. Por eso es que debe tratarse quirúrgicamente cuando la depresión es mayor de 0.5 milímetros o sobrepasa la tabla interna. En esos casos debe hacerse tratamiento quirúrgico. Si vamos más adentro, vamos a encontrar los hematomas. Los hematomas son de varias clases. Los hematomas epidurales son los hematomas que están entre la dura madre y el hueso. Estos hematomas se
pueden presentar en niños mayores de 3, 4 años. Antes de esa edad es bien difícil que se produzcan los hematomas epidurales porque la dura madre está bien adherida al hueso, incluso sirve como periodo. Entonces es bien difícil que se produzca en un niño pequeño un hematoma epidural. Más bien, estos se presentan en los niños mayores de 3 a 4 años en adelante y van a ocasionar los signos neurológicos focales. O sea, se acumula la sangre. Generalmente estos se producen por ruptura de una vena, un seno venoso o una ruptura de una arteria. Y la más frecuente es la arteria meningia media, que está localizada en la región temporal. Y aquí hay un hecho anatómico peculiar, puesto que la dura madre en la región temporal no está tan adherida al hueso y por eso se llama la zona desplegable de Marshall. Y ahí eso favorece a que se formen los hematomas epidurales. Y generalmente es frecuente observar que un paciente que sufre un traumatismo encefalocraniano pierde la conciencia por el mismo efecto del traumatismo, pero después lo recupera, incluso puede ser alguna otra actividad y a veces ayuda a atender a los pacientes, si es un accidente de tránsito, por decir, y luego de unas horas el paciente poco a poco pierde la conciencia y empiezan a aparecer los signos neurológicos focales. Este espacio que el paciente está despierto entre una pérdida de la conciencia y la otra se llama el espacio libre de Petit, que es frecuente observar en los hematomas epidurales. Entonces, si el paciente tiene un hematoma que se está formando, va a presentar los signos neurológicos focales, va a perder la conciencia y eso se evalúa con la escala de Gladwell. La escala de Gladwell dijimos que servía para evaluar la intensidad del traumatismo, pero también otra de los usos de la escala de Gladwell es que nos permite evaluar al paciente cómo evoluciona en las horas posteriores al traumatismo. Por ejemplo, el paciente está con grado 14 o 15 al ingreso y luego pierde 2 o 3 puntos y hay un déficit motor contralateral y hay una anisocoria por mayor diámetro pupilar, estamos ante un hematoma epidural. Si es sobre o producido por la ruptura de una arteria, esto no va a parar. Inclusive si no se toma en cuenta al paciente, puede enclavarse y fallecer. Cuando ya nosotros vemos que hay un signo neurológico focal, tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico de un hematoma epidural se realiza con una tomografía o con una resonancia nuclear magnética. Pero es mucho mejor la tomografía. ¿Por qué razón? Porque es más rápido, es más accesible. Casi todos los establecimientos tienen un tomógrafo y es más cómodo, es más barato. Por decir, una tomografía se hace en 1 minuto. Y si queremos hacer la resonancia, este estudio demora 45 minutos de promedio, es más cara y además no hay muchos tomógrafos como lo hay no hay muchos resonadores como lo hay en los tomógrafos. Y un hecho mucho más importante todavía, la sangre se ve mejor en la tomografía que en la resonancia magnética. Entonces, por esas razones es preferible realizar una tomografía a los pacientes que estamos sospechando que hay un hematoma
que sea epidural o subdural. En este caso estamos hablando del hematoma epidural. Y una vez que se confirma el diagnóstico de un hematoma epidural, tiene que ser tratado lo más pronto posible para evitar que el paciente fallezca. En esos casos se hace una craniotomía, o sea, quiere decir, se hace una plaqueta, le llamamos nosotros, o sea, sacamos una tapita en el cerebro, con lo cual se evacúa el hematoma y luego se hace la hemostasia del vaso que está sangrando, que puede ser una arteria o una vena, pero la arteria es mejor hacer coagularlo con un bipolar. Lo quemamos hasta que deja de sangrar. Entonces, si estamos ante una vena, lo mejor es colocar una sustancia hemostática, en este caso el Surgicel, que es muy bueno, con lo cual se presiona y el sangrado venoso coagula, ¿no? No hay que tratar de, sobre todo si es un seno, no hay que tratar de coagularlo como bipolar, sino si es que lo hacemos así, se abre más y a veces es imposible coagular así o dejar de que sangre un seno venoso. Y el paciente puede fallecer rápidamente. Entonces, una vez que ya se evacúa el hematoma, se hace hemostasia, se deja un tren, el cual se mantiene por lo menos 24 a 48 horas. Después de hacer una tomografía de control y ver que el hematoma se ha desaparecido, ya se retira el drenaje. Eso en cuanto al hematoma epidural. Después, si seguimos más hacia adentro, vamos a encontrar el hematoma subdural. El hematoma subdural es un hematoma que está entre la dura madre y el cerebro. Este hematoma epidural puede ser agudo, subagudo y crónico. En los niños puede presentarse el hematoma subdural agudo, o sea, a cualquier edad puede presentarse. ¿Y por qué se produce el hematoma subdural agudo? Porque generalmente hay una zona de contusión cerebral donde se rasga una arteria o una vena, entonces se empieza a vertir la sangre en el espacio subdural y va a ocasionar un hematoma. Y aquí también va a haber los signos neurológicos focales. Y si es que encontramos los signos neurológicos focales y tenemos que solicitar una tomografía axial computarizada, con la cual vamos a tener el diagnóstico de un hematoma subdural. Generalmente son más extensos y como se ve en la tomografía son cóncavo convexo. Entonces, una vez que se ve el hematoma y está deteriorando neurológicamente al paciente, también hay que hacer una craniotomía, o sea, se hace una solución de continuidad del hueso, donde luego abrimos la dura madre, porque está entre la dura madre y el hueso, y el cerebro, abrimos la dura madre, aspiramos el hematoma, y también hay que localizar el vaso que está sangrando. Y una vez que eso se realiza, se coloca un dren que se mantiene por 24 a 48 horas, con lo cual el paciente va a mejorar. Ahora, acá también otro de los hematomas que afectan los hematomas subdurales que afectan a los niños son los hematomas subdurales crónicos. Los hematomas subdurales crónicos generalmente se ven en pacientes ya de edad avanzada, pero también puede verse en niños menores de 5 años, porque
Nosotros dijimos que un hematoma epidural no se producía en los niños pequeños, pero sí se puede producir un hematoma subdural, el cual se hace crónico. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente un paciente con hematoma subdural crónico en los niños? Clínicamente va a haber un aumento del perímetro cefálico. Se porta como si fuera una hidrocefalia, o sea, aumenta el perímetro cefálico. Y se va llenando de un hematoma que generalmente es de color petróleo, o sea, negruzco. Y se va formando y va a ocasionar hipertensión intracraneana. También en esos casos podemos hacer una tomografía axial computarizada y hacer el diagnóstico de hematoma subdural, que generalmente es hipodenso. Los hematomas subdurales crónicos tienen una cápsula, que una se adhiere al cerebro, que es la cápsula visceral, y otra que se adhiere a la dura madre, que es la cápsula parietal. Y entre esta cápsula se llena el hematoma subdural. Entonces, cuando tenemos así a un paciente con un hematoma subdural crónico, hay que hacer un hoyo de trepanación, el cual se amplía, luego se abre la dura madre, se abre la cápsula parietal, se secciona, se corta, y luego llegamos al hematoma, que hay que aspirarlo, y luego se coloca una sonda y se va lavando la cavidad donde está el hematoma. Y una vez que se lava el hematoma y ya sale el líquido claro, se debe abrir la cápsula visceral, se secciona también, se coagula con un bipolar, y para permitir que el cerebro se respanda, porque si es que no se abre la cápsula visceral, es bien difícil que se respande el cerebro. Entonces colocamos un DREN por 24 o 48 horas y luego ya se retira. Eso es en cuanto al hematoma subdural. Después tenemos los hematomas intracerebrales, que es una coalescencia de sangre generalmente en las áreas de contusión cerebral, que son más frecuentes en la región frontal y temporal, que pueden producirse por golpe o por contragolpe. El tratamiento es médico, quirúrgico, o sea, después de hacerle una tomografía axial computarizada, vemos el tamaño. Si es menor de 25 milímetros, no se debe tocar porque nuestro organismo lo reabsorbe. Ahora, si tiene más de 25 milímetros de volumen, debe extraerse, hacer una craneotomía, evacuar el hematoma, colocar un DREN, hacer hemostasia y mantener el DREN por 24 o 48 horas, con la cual se mejora el paciente. Otra de las patologías que afectan al sistema nervioso central son el defecto del tubo neural. Esto se produce a nivel de la médula espinal. Y acá podemos ver un defecto del tubo neural cerrado y defecto del tubo neural abierto. Esto depende del momento en que se afecta la médula espinal o la columna vertebral. Sobre todo, si es en la primera morulación, vamos a tener un defecto del tubo neural abierto, y si es en la segunda morulación, vamos a tener un defecto del tubo neural cerrado. Entre los defectos del tubo neural cerrado tenemos el meningocele. El meningocele es una lesión que se produce a nivel de la columna vertebral, que generalmente con mayor frecuencia se localiza a nivel lumbar. Acá existe un defecto de la pared posterior de la vértebra,
o sea, no hay apopsis espinosa, tampoco hay lámina, y a través del cual sale la dura madre, la cual está cubierta por músculo celular subcutáneo y piel, generalmente está íntegro. Y el contenido de ese quiste es solo líquido cefalorraquídeo. El paciente neurológicamente está normal, pero esto es conveniente hacer el diagnóstico, puesto que puede deteriorarse neurológicamente, y debe hacerse una resonancia nuclear magnética para ver la extensión de la lesión, y una vez que vemos que solo hay líquido cefalorraquídeo, se debe hacer el tratamiento quirúrgico, o sea, una cura quirúrgica del meningocele. Pero a veces cuando se hace el tratamiento quirúrgico del meningocele, se presenta la hidrocefalia, que muchas veces va a requerir una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo arterial. Luego tenemos el seno dermal congénito. Es una adherencia normal entre el tubo neural y la piel. Es más frecuente en la región lumbosacra. Y este seno dermal está formado por tejido dérmico, epidérmico, pues aquí podemos encontrar folículos pilosos, glándulas sebáceas, residuos de queratina y grasa. El dermoide puede ser superficial o puede adherirse a la médula espinal y ocasionar inflamación, ya sea por infección o por irritación de los ácidos grasos que tiene el dermoide. Y puede haber degeneración quística, pero la malignificación es rara. ¿Qué observamos en la clínica con el seno dermal congénito? Podemos ver infección, puede haber meningitis, puede haber un absceso intra o extradural, puede haber también un efecto de masa. En la piel puede haber anomalías en la pigmentación y hay hipertricosis. Y generalmente se asocia a un lipoma subcutáneo, que en realidad el lipoma se encuentra en toda la lesión del tubo neural espinal. Por el orificio puede salir pelo o secreción purulenta. Como decía, puede haber meningitis química o aracnoiditis. Y puede también presentarse hidrocefalia porque aumenta la resistencia de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Puede haber también una compresión medular o de caudequina al crecer el quiste y ocasionar un dolor, falta de fuerza y falta de sensibilidad con trastornos esfinterianos en los miembros inferiores. El diagnóstico se realiza con resonancia nuclear magnética y si vemos que es un seno dermal congénito, debemos tratarlo quirúrgicamente. Pero si es que hay infección, debemos tratar primero la infección, debemos dar antibióticos para ver que no haya infección, luego ya se realiza el tratamiento quirúrgico de la extirpación del seno dermal congénito. La malformación lipomatosa, que en realidad es un lipoma que se presenta en todas las lesiones de defectos neurales espinal, tanto cerrado como abierto. Por lo tanto, es la forma más común. Su tamaño es variable. Puede ser asintomático cuando es pequeño o cuando toma un tamaño considerable, puede comprimir a la médula espinal y producir dolor en miembros inferiores de la región lumbar, asociado a falta de fuerza y trastornos esfinterianos. El diagnóstico se realiza con resonancia nuclear magnética para ver la extensión y el tamaño del lipoma, y si es pequeño, bueno, no hay necesidad quirúrgica, pero si es grande sí es conveniente resecar el lipoma. Y el filum terminal anormal, que es otra de las patologías, donde el filum terminal luego de nacer empieza a involucionar y disminuye
disminuye de calibre y se convierte en una pequeña estructura, pero algunas veces el pilón terminal no involuciona y permanece grueso y corto y se asocia a un lipoma, como les decía, y puede presentar sintomatología tanto en la adolescencia como en la adultez. Va a haber un cuadro clínico similar a la lipomatosis. Si es que hay un cuadro clínico, debe hacerse una resonancia nuclear magnética, donde vamos a observar que el filum terminal es grueso y corto y va a requerir tratamiento quirúrgico. Se hace una laminectomía, se abre la dura madre, se extirpa el lipoma hasta observar el filum terminal, el cual una vez que se localiza se secciona transversalmente, con la cual mejora la sintomatología del paciente. Después tenemos la médula espinal hendida. De la médula espinal se divide en dos. Cada hemimédula tiene sus raíces dorsales y ventrales y tienen su cubierta de dura madre cada una, ¿no? Es más frecuente en la región torácica y lumbar alta, se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino. En realidad acá hay trastornos tanto motores y sensitivos y esfinterianos, pero lamentablemente no podemos hacer mayor cosa en la médula espinal hendida. Y el defecto del tubo neural espinal abierto, en realidad son las malformaciones congénitas más frecuentes en el niño, y su incidencia ha disminuido después de los años 70, en que se realizó control prenatal, y en realidad es una causa más frecuente de paraplegia en el niño. Y su etiología en realidad no se sabe con exactitud. Hay factores ambientales que nos indican que puede deberse como causa de defecto de tubo espinal abierto. De eso tenemos la hipertermia materna los primeros días del embarazo, pero sobre todo una baja de ácido fólico en la dieta hace que haya mayor presencia de espina bífida en el niño. Y algunos teratógenos como el ácido valproico, la tetraciclina, la carbamazepina y la talidomida, pues también están relacionados con esta patología, así como los factores maternos, entre ellos la diabetes mellitus de la madre, que tiene mayor predilección por esta patología. Y la patología más frecuente es el meningomielocele, esto se puede presentar a cualquier nivel de la médula espinal, pero es más frecuente en la región lumbosacra. Acá hay un defecto de del arco posterior de la vértebra, donde no hay apófisis espinosas, no hay láminas, y a través de esto sale la dura madre. Pero en estos casos el contenido no solo es líquido cefalorraquídeo, sino hay tejido neural. Puede haber aracnoides, la placa neural puede verse, inclusive puede haber raíces nerviosas adheridas a la placa. Estos pacientes van a tener paraplegia y trastornos esfinterianos y trastornos sensitivos en miembros inferiores. Para ver la piel es más delgada y a veces es tan delgada que se puede ulcerar. Para hacer el diagnóstico definitivo de un meningomielocele debe realizarse una resonancia nuclear magnética
con lo cual vamos a ver la extensión de la lesión y el tratamiento va a ser quirúrgico, hay que hacer una cura quirúrgica del meningo mielocele. Luego tenemos la mieloquisquisis, que es un caso severo de espina bífida, donde la placa neural no está cubierta por meninges. El cuadro clínico es muy alarmante porque hay un compromiso motor muy extenso, hay un compromiso sensitivo y compromiso esfinteriano también. Y lo más llamativo que hay pérdida de líquido cefalorraquídeo en esa zona porque ni siquiera está cubierta por dura madre, está al aire libre y el líquido cefalorraquídeo fluye a través de esta lesión. Entonces acá debemos hacer lo más pronto posible una resonancia nuclear magnética y debemos hacer el tratamiento quirúrgico para cerrar esta lesión y evitar que se infecte y se complique el paciente. A nivel del cráneo también hay lesiones que se pueden presentar en el niño. En estos tenemos el encefalocele. Es una enfermedad congénita del sistema nervioso central, donde hay un defecto en el cráneo, donde permite la salida de tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo. Hay dos tipos de encefalocele. Meningocele, si la lesión solo contiene líquido cefalorraquídeo. Meningoencefalocele, si hay líquido cefalorraquídeo y tejido neural. Pero el tejido neural que existe acá no es un tejido funcional, sino que es un tejido cerebroide que no tiene función. La localización del meningoencefalocele puede ser posterior o anterior. Posterior si está teniendo en cuenta la protuberancia occipital externa, puede ser supratorcular o infratorcular. El cuadro clínico depende del contenido del tejido cerebral en el quiste y la cantidad de cerebro que haya en el cráneo. Por ejemplo, si el meningoencefalocele tiene poco tejido cerebroide ahí y el cerebro va a estar casi normal. El paciente neurológicamente puede estar normal. Ahora, puede ser que en el caso extremo que todos los ventrículos laterales los dos ventrículos laterales estén en el meningoencefalocele y dentro del cráneo solo haya líquido cefalorraquídeo y tronco encefálico. O sea, el niño va a estar anencefálico. Esos son los extremos que puede presentarse en el meningoencefalocele. Por lo tanto, el cuadro clínico depende muchas veces de la cantidad de tejido que haya salido a el meningocele. Entonces, aquí se debe hacer una tomografía computarizada o una resonancia magnética para ver la extensión de la lesión y el tratamiento es quirúrgico. Se debe resecar el meningoencefalocele y posteriormente, a veces cuando se realice el tratamiento quirúrgico puede haber hidrocefalia que va a requerir una derivación ventriculoatrial o ventrículo peritoneal. También en la parte anterior podemos ver que haya un encefalocele, pero generalmente estos son pequeños y neurológicamente los pacientes están normales. Entonces, como se presentan a nivel frontal y están a la vista del paciente, estos malogran la apariencia del paciente, por lo cual se debe tratar quirúrgicamente para mejorar la apariencia del paciente. Otra de las patologías que presentan los niños es la craneosinostosis.
La craneosinostosis, ¿qué cosa es? Es el cierre prematuro de las suturas craneales, que generalmente se presenta en los primeros 2 años de edad del niño. Y esa es la etapa en que el crecimiento del cerebro es mucho mayor. Entonces, acá se puede presentar la craneosinostosis en 1 a 2.500 nacidos vivos. Puede producir hipertensión endocraniana, pero en el momento que hay mayor crecimiento del cerebro, las suturas no permiten que el cerebro se expanda, por lo cual puede haber hipertensión endocraniana, puede haber retardo mental, puede haber hidrocefalia comunicante y no comunicante. Trastornos visuales también pueden haber, como atrofia óptica, papiledema, estrabismo y ambliopía. Ahora, de acuerdo a la sutura que está comprometida, vamos a tener un cuadro clínico diferente. Por ejemplo, si se cierra la sutura sagital, que es la sutura que está en ambos parietales, va a ocasionar lo que se llama la escafocefalia. Escafocefalia es una patología donde hay una deformación del cráneo, donde predomina el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso está reducido. O sea, en esos casos el cráneo es alargado en el sentido anteroposterior y angosto también. Esta es en realidad la más frecuente de la craneosinostosis, que representa casi el 50% de los pacientes. Es más frecuente indudablemente en el sexo masculino. Ahora, si tenemos este cuadro clínico, hay que hacerle una tomografía espiral multicorte para observar cómo están las suturas, donde vemos que la sutura sagital es la que está cerrada. Y en esos casos hay que hacer un tratamiento quirúrgico para abrir esta sutura, la sutura sagital, y permitir que el cerebro se expanda y también la apariencia del paciente mejore. Después tenemos la plagiocefalia. ¿Qué cosa es la plagiocefalia? Es el cierre unilateral de la sutura coronal. En estos pacientes vemos que la frente en el lado de la lesión es plana y oblicua, y la oreja en el lado de la lesión está localizada más anterior que en el otro lado. Y en el lado contralateral va a haber un abombamiento frontal con un occipucio prominente. También aquí se debe hacer una tomografía espiral multicorte, donde vemos que la sutura coronal está cerrada hasta la mitad nomás. Y hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Hay que abrir la sutura coronal. Y la trigonoencefalia, esto se debe a un cierre prematuro de la sutura metópica. La sutura metópica es la sutura que queda entre ambos frontales. Y clínicamente se observa un cráneo en forma triangular, donde vemos que el ángulo está en la región frontal y de ahí se va ampliando hacia atrás, dando la apariencia de un triángulo. Ahí vamos a ver que va a haber un hipotelorismo, o sea, los ojos están unidos más cerca el uno que el otro, y el diámetro bitemporal está disminuido. Acá también hacemos una tomografía espiral multicorte, donde vemos que la sutura metópica está cerrada, la cual hay que abrirla quirúrgicamente. Y por último, la braquicefalia, que es un cierre prematuro de la sutura coronal bilateral, donde clínicamente se va a ver que el cráneo predomina el diámetro temporal. O sea, el cráneo es ancho, el diámetro temporal es de mayor tamaño,
y los ojos están separados el uno del otro con mayor extensión, y el diámetro antero-posterior es corto, con el occipital que es plano y la frente es alta y ancha. Aquí también debe hacerse una tomografía espiral multicorte, donde vemos que la sutura coronal bilateral está cerrada y hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Y hay algunas patologías que se asocian a la craniosynostosis, como el síndrome de Albers, donde hay una turbicefalia, un retardo mental, hipoplasia maxilar, hipertelorismo, sindactilia y anomalías vertebrales esqueléticas. Y finalmente el síndrome de Cruzón, que es el síndrome craneofacial más común, donde hay una craniosynostosis, hay una deformidad facial con hipoplasia maxilar, hay un compromiso de la base del cráneo, hay un exoftalmo por sinostosis espleno-frontal y se asocia también el hidrocefalia. Aquí hay que hacer una tomografía espiral multicorte también, y vamos cuando se hace el tratamiento debe hacerse con un cirujano de cabeza y cuello para tratar tanto el cráneo como la cara. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguien llegó tarde? ¿Alguien llegó tarde?